Hola a todos y todas. Este video se graba a modo de resumen y un poco de repaso para el taller 1 de este segundo semestre de 2023 del taller de inferencia estadística. El taller consta de funciones de Excel y la pauta ya está en el aula. Ahora, cosas importantes que pudimos notar con los ayudantes y esto es eh, algunos tips que creemos necesarios que les podemos dar son los siguientes. El primero es acerca de atajos de Excel, ¿ya? Y aquí uno de los primeros puntos que queremos tocar es la navegación. ¿A qué me refiero con navegación? Por ejemplo, aquí tengo una tabla, voy a acercarla un poco. Tengo una tabla que acabo de crear en donde, digamos, estos son distintos estudiantes. Esta es la nota en la prueba 1, prueba 2. Y tengo esta especie de matriz. Lo que busco es ya sea calcular promedios, sumar, etcétera. El primer punto que queremos tocar con navegación es cómo poder seleccionar más de una celda de manera rápida. Ya, para no tener que, por ejemplo, si estás en el caso de la tabla que utilizamos en el taller, esta que era gigante, no tener que seleccionar la primera y bajar hasta la última, sino que poder hacer esto. ¿Ya? A modo de... lo voy a utilizar esta tabla para que sea más fácil de visualizar. Dependiendo de si tienen Windows o de si tienen Mac, obviamente va a ser teclas distintas, pero la lógica es la misma. La tecla Command en Mac es o realiza la mayoría de las funciones similares a las que usa la tecla Control en Windows. Por lo tanto, en Mac, si yo por ejemplo quisiese aplicar la función suma para este valor, el de la prueba 3 y el de la prueba 4, sin considerar el de la 2 ni el de la 5. ¿Cómo puedo hacer esto? Para seleccionar distintas, coloco clic sobre la primera, mantengo presionada la tecla Command o la tecla Control, hago clic en la segunda, en la tercera, y ahí en la función automáticamente me va a seleccionar como tres argumentos distintos a los tres valores que considere. Aquí cierro paréntesis y me sumo los tres valores que coloqué. Si hago doble clic, vuelve a aparecer la función. Eso por una parte. Segundo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero seleccionar estas seis filas de manera rápida? Presiono Control, presiono Shift y en este caso, como voy a navegar hacia abajo, presiono la tecla hacia abajo, las flechas. ¿Ya? Control, Shift y la flecha hacia abajo o Command, Shift y la flecha hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa si quisiese seleccionar toda la matriz? Voy Control Shift hacia abajo y luego Control Shift hacia la derecha. ¿Ya? Si por ejemplo quisiese moverme hacia la izquierda o hacia arriba o hacia la derecha. Y ahí les invito a quizás en una tabla más grande ver qué ocurre si por ejemplo me paro en una del medio y hago esto hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo y así sucesivamente. ¿Ya? Otro punto importante es cómo poder seleccionar, digamos, solo utilizando el teclado más de una casilla. Esto manteniendo la tecla Shift. Lo que permite la tecla Shift es seleccionar más de una. Por lo tanto, Shift y me muevo hacia abajo y voy seleccionando una por una. Lo mismo si fuese hacia la derecha o hacia cualquier dirección. ¿Ya? Otra cosa importante, por ejemplo, yo si quisiese calcular el promedio de estas notas. Y acá tengo las ponderaciones de cada evaluación. Yo lo que haría sería tomar la primera, multiplicarla con esta y así sucesivamente hasta completar las 5. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, aquí está en este caso promedio 37,2. Si yo quisiese no tener que, si se dieron cuenta, escribir todo este texto es un poco lento. Si yo quisiese extender esta función para calcular el promedio a todas las de abajo, lo primero que tengo que hacer es seleccionar este cuadrado pequeño que está acá. Si le hago doble clic, pasa esto, llega hasta la última fila seleccionada y si le mantengo presionado el clic y voy bajando,
va seleccionando la celda a la cual yo le quiero aplicar esta función. Por ejemplo, ahí. Ahora, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, de esta. Si yo hago clic en esta me aparece 0. Y si yo veo los datos no tiene sentido que sea 0. Si hago doble clic acá me van a aparecer los argumentos que yo coloqué dentro de esta ecuación. Y si se dan cuenta, M8, que era en un principio esta de acá, bajó acá. ¿Esto por qué? Porque cada vez que yo bajo de un espacio, por ejemplo de aquí hasta acá, toda la función se corre. Por lo tanto, todos los que estaban acá, C4, D4, E4, se corren hacia abajo. Pero a la vez, M4, M5, M6, antes serán M3, M4, M5. ¿Ya? Por lo tanto, se corre todo. ¿Cómo puedo evitar esto? Fijando celdas. ¿Ya? Y aquí depende de lo que yo quiera fijar. En este caso, por la fila M yo siempre me voy a mover, por lo tanto no es necesario fijar la columna M. Pero sí la fila, porque la fila yo quiero que se mantenga siempre igual. Por lo tanto, ¿cómo se fija? Con un signo de peso. Entonces, antes del número de la fila, que es el M3, el 4, el 5 y el 6, yo le voy a colocar un signo de peso. Y luego voy a repetir esto, doble clic. Y ahora efectivamente, si hago clic en la última, no se modificaron. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tuviese una matriz con otros datos acá? Y quisiese fijar tanto filas como columnas. La forma más fácil de hacerla es colocando signo peso en cada una. Y un atajo para escribir estos signos pesos es pararte en el argumento y colocar F4. Por ejemplo, aquí. Les voy a borrar esto. Si presiono F4, me va automáticamente a fijar tanto las filas como las columnas. Entonces aquí hago lo mismo. En este caso me fijo solamente ahí sí. ¿Por qué? Porque como estaban fijadas las filas, se desfijan las filas y se fijan las columnas. Ahí en ese caso está todo fijado. Le doy intro y ahí. Ahora, en el caso de Mac no me funciona directamente con F4 porque las teclas F1, F2, F3 hasta el F12 no están por defecto activadas, sino que se activan con la tecla que está abajo a la izquierda, Fn. Depende de la configuración que tengan del teclado, del idioma o de la configuración inicial que le dieron o incluso de la marca del computador. Puede que esté por defecto activada, por ejemplo, la tecla F5 o que haya que activar Fn y al mismo tiempo F5 para poder usarla. Entonces, al menos a mi Mac es Fn más F4. Eso por ahora. Otra de las cosas importantes es si, por ejemplo, quiero hacer un conteo de todas las personas que tienen mayor a 4 para ver cuántas personas se aprobaron. Entonces voy a colocar aprobados. ¿Cómo hago esto? Con un contar sí. Contar.sí. Selecciono todo esto. Y acá algo importante con respecto al criterio, que acá es el segundo argumento que me solicita esta función, es que cada vez que tengo un mayor igual, menor igual, tienen que ir dentro de comillas, como si fuese texto. Por lo tanto, le voy a colocar aquí que sea mayor o igual a 40. Y me van a aparecer 4. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quisiese contar solamente los aprobados, pero que además en la evaluación 1 tuvieron un azul, es decir, mayor o igual a 4? Entonces sería contar punto sí conjunto, el rango, aquí que tenga mayor o igual a 40, punto y coma, y ahí me sale el rango del criterio 2. Ahora, ¿qué significa estos corchetes que están acá? No significa que cuando yo escriba los argumentos tienen que ir dentro de corchetes, sino que son opcionales. Es decir, que esta función, para que funcione, valga la redundancia, basta con que tenga los argumentos que están sin corchetes. Los otros los puedo omitir. ¿Ok? Por lo tanto, si yo coloco esto y lo cierro ahí, me va a funcionar como un contar.sí. En cambio, como quiero agregar más condiciones en este caso, voy a colocar, por ejemplo, que aquí tienen que ser mayor o igual a 40. Y efectivamente sale que hay ningún aprobado y que además cumple con la condición de que en la primera evaluación tuvo nota azul. Este fue el único que tuvo nota azul y no aprobó, por lo tanto el conteo está bien. Ahora,
¿Qué pasa si fuese una función más larga? En este caso es contar punto sí, punto conjunto. Un atajo para esto es, coloco aquí, y luego si se dan cuenta Excel da todas las funciones, o la mayoría, no sé si todas la verdad, eh, que mediante el texto que nosotros hayamos ingresado hasta el momento, despliega una lista con textos o funciones que contienen ese texto. Por lo tanto, si yo quiero acelerar este proceso y no escribir todo, imagínense por ejemplo escribir esta, que es bastante larga, yo voy moviéndome con, con las flechas y por ejemplo quiero esta de acá. Aprieto tabulador, que es la tecla que normalmente en los teclados, la verdad nunca he visto un teclado que no esté así, está a la izquierda de la Q. Es el Tab, que son dos flechas que van en direcciones contrarias o en sentidos contrarios. Y aprieto Tab y automáticamente me rellena la función y ahí aplico los argumentos correspondientes. ¿Ya? Eso es todo lo que tenemos por ahora con respecto a atajos. Eh, Otra cosa quizás importante también es el tema de revisar funciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tengo una función y voy a utilizar una del taller para guiarme como ejemplo? Por ejemplo, aquí. A ver. Acá. Aquí si se dan cuenta, si es que se alcanza a ver, hay una función que es buscar x y dentro de esta función yo utilizo otra función que es kdécimo menor como un argumento de buscar x. Es decir, este de acá corresponde al argumento valor buscado de la función buscar x, pero que a la vez es una función. ¿Qué pasa si por ejemplo yo agrego un paréntesis aquí? Me va a tirar error porque, bueno, bajo ese paréntesis que agregué me dice que hay pocos argumentos. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta si es que tuviese 5 o 6 funciones anidadas entre qué funciones, eh, qué función o en qué parte específico está el error de la función? A mi parecer, lo mejor hay dos formas: revisar desde lo más grande a lo más pequeño o de lo más pequeño hacia lo más grande. En este caso, Excel nos da la facilidad de que si nosotros colocamos buscar X, nos va a marcar en azul todos los argumentos que nosotros estemos ingresando en ese momento. Por lo tanto, si yo quiero la función buscar X y soy consciente de que solo he ingresado 3 argumentos, entonces deberían haber 3 argumentos acá marcados en azul. En el caso de kdécimo menor, lo mismo. Si yo coloco esta función, me va a aparecer que he ingresado 2, matriz y k. Por lo tanto, ahí puedo ir viendo con respecto a los paréntesis si es que hay alguno de más o hay alguno menos. A mi parecer, lo mejor es revisar desde lo más grande a lo más pequeño, porque como les dije acá, si yo marco el primer punto y coma, que esté fuera de cualquier paréntesis, voy a tener este de acá y automáticamente me lo marca en negrita, que esto que estoy seleccionando es valor buscado. Si por ejemplo selecciono esto de acá, me dice que es matriz buscada y en este caso matriz de vuelta. Y así con cualquier anidamiento de funciones para poder verificar o si es que hay un error y no es fácil de encontrar. Revisar desde lo más grande a lo más pequeño es una buena forma. También revisar de lo más pequeño a lo más grande, pero ahí, en este caso, si reviso de lo más pequeño a lo más grande, teniendo más funciones, no voy a contar con esto que me entrega Excel de poder seleccionar o que me marque en negrita que estoy buscando. Y por último, un repaso rápido del taller. Eh, Unas cosas importantes que si bien no están directamente calculadas con funciones aquí, están todos los ejercicios resueltos con explicación. Y como bien les dijimos también, cualquier apoyo de ya sea internet, de chat GPT o cualquier forma, digamos, de poder obtener la respuesta es válida siempre y cuando juzguemos también esa respuesta que se nos está dando. En el caso de la A era separar por columnas. Aquí ya está separada, por lo tanto no puedo hacer la demostración. Pero eso se encuentra, también depende de la versión de Excel, en la parte de datos, texto en columnas y ahí seguir eh, algunos pasos, digamos, para poder eh, cumplir con lo que se nos está solicitando. En el caso de la B es solamente un conteo con una condición. En el caso de la C era un contar puntos y punto conjunto. Y aquí, por ejemplo, en la D dice el salario promedio de trabajadores y promedio de satisfacción del trabajo según su sexo. Se refiere a que ambos, salario promedio y satisfacción promedio,
sean en base al sexo. Redondear el primer decimal los salarios y al segundo la satisfacción. Acá se puede ver funciones anidadas también. Está la función redondear, luego está promedio sí, y con ciertos parámetros, argumentos esta función. Lo mismo para satisfacción de promedio. Acá en este caso por conveniencia se hizo una tabla, pero perfectamente se pudo haber desplegado f, salario promedio y colocar la función, luego m, salario promedio y colocar la función, etcétera, hacia abajo. Pero en este caso por conveniencia visual se coloca en modo tabla. Lo mismo para la e. En este caso se presentan dos formas. Si bien no quiero ahondar en esto en este video, les recomiendo investigar acerca de buscar x y buscar b. A priori les puedo decir que buscar x es una función relativamente nueva en cuanto a las actualizaciones que ha tenido Excel, y buscar b es una función un poco más antigua, pero les recomiendo ahondar y practicar con la diferencia entre las dos funciones porque la verdad son funciones muy útiles. Y luego en el caso de la f, la g y la h ya es un poco más de seguir con esta lógica de tener que hacer algo en base a funciones y retornar algún valor, en este caso algún nombre. Y por último en la I, suponga que el área de recursos humanos busca potenciar el reclutamiento de trabajadores a través de canales web, indique alguna métrica. Como bien les dijimos, acá nos interesa que sepan interpretar los datos que están utilizando, por lo tanto esta pregunta era un poco más abierta y pueden explayarse mucho más de lo que ya está en esta pauta. Y por último aquí también se les deja un recordatorio de cómo podemos hacer preguntas a ChatGPT con respecto a ciertas funciones o cosas que nos permite realizar Excel. Por último les dejo la invitación a que investiguen acerca de Excel. Tienen muchísimas funciones, incluso muchas más de las que se presentan acá, y con funciones no solo me refiero a igual y el nombre de una función, sino a cosas que nos permite hacer, desde tablas. En el siguiente taller veremos tablas dinámicas, podemos insertar gráficos y hay un sinfín de posibilidades que nos da esta herramienta. Así que la invitación siempre es a investigar un poco más allá de lo que se nos presenta aquí, y cualquier consulta nos pueden preguntar.